de gobierno del Estado y a través de los medios de comunicación que amablemente se unen a que realmente es un gran esfuerzo para llevarles a ustedes la información en este momento tan difícil. Sin más, vamos con el gobernador del Estado, licenciado Javier Corral. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a nuestro espacio Chihuahua Adelante, que ahora vamos a dedicar exclusivamente para dar a conocer los resolutivos de la última reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, que sesionando de manera permanente ha venido evaluando periódicamente el estatus de la pandemia en el estado de Chihuahua. Vamos a hablar de los acuerdos que tomó el Consejo Estatal de Salud y también de las nuevas restricciones a la movilidad que iniciará su vigencia a partir del día de mañana, jueves 5 de noviembre. Vamos a dedicar este espacio a explicar las medidas, a dar a conocer el momento que vivimos en términos del nivel de contagio del COVID-19 en el estado de Chihuahua. Como lo hemos venido explicando en estos programas, en estos espacios informativos, pues estamos enfrentando la pandemia más grave que ha vivido la humanidad y, por supuesto, en la historia de Chihuahua. Una pandemia que cobra muchas vidas, que ha causado enormes estragos en los sistemas de salud, que ha afectado seriamente la economía, no solamente de nuestro estado, de nuestro país, sino de todo el mundo. Una pandemia que nos ha arrebatado seres queridos, amigos, familias, que nos ha arrebatado compañeros de trabajo y que ha tenido un curso muy asincrónico, no solamente en nuestro país, en el mundo. Pareciera que estamos viviendo hoy a nivel mundial una segunda oleada que ha hecho que los países, particularmente del mundo europeo, hayan tenido que volver a medidas restrictivas, a medidas de confinamiento, a medidas de resguardo en casa e incluso en algunos países a las medidas extremas de toque de queda. Hoy mismo Francia está anunciando que trasladará enfermos a Alemania para utilizar sus hospitales. El domingo pasado, aquí en nuestro país, en una reunión que me tocó promover e impulsar entre los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, nos reunimos para tomar un acuerdo muy importante, intercambiarnos entre nosotros no solamente información, experiencias, sino también insumos, medicamentos, ayudarnos unos con otros para que a partir de un inventario de medicamentos que hagamos en cada uno de nuestros estados, aquello que más tenemos lo podamos compartir con otros estados que a su vez nos puedan intercambiar insumos o medicamentos que a nosotros nos hagan falta. Es así como estamos enfrentando esta circunstancia. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento muy dramático, un momento muy delicado, porque hemos estado enfrentando el repunte más delicado de toda la pandemia en nuestra entidad. Octubre se ha constituido en el mes que nos ha cobrado el mayor número de defunciones, de víctimas, que proporcionalmente lo ha hecho en toda la pandemia. Y es el mes en donde se ha triplicado el número de contagios diarios que incide en la ocupación de los hospitales, en la necesidad de respiradores en las áreas de cuidados intensivos, y todo ello nos ha convertido este problema en una crisis. Estamos enfrentando un momento muy complejo, muy crítico, muy difícil. El pasado 22 de octubre
convocamos al Consejo Estatal de Salud para darle a conocer el estatus de la pandemia y el crecimiento de los contagios. Fue cuando resolvimos regresarnos a partir del 23 de octubre al semáforo de color rojo, con todas las restricciones y limitación y suspensión de actividades que en ese color el semáforo indica para evitar el riesgo epidemiológico, el riesgo de contagio. Y desde entonces Chihuahua ha estado en semáforo rojo. El 23 de octubre, también el Consejo Estatal de Salud adicionó medidas restrictivas, particularmente en Ciudad Juárez, a la movilidad. Se decretó una restricción a la movilidad en Ciudad Juárez a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y luego se incorporaron medidas de restricción de nueva cuenta al horario de venta de bebidas alcohólicas. Se ordenaron operativos de revisión en bares, cantinas, salones de fiestas y fiestas particulares, y un operativo especial en el transporte público. Todo ello está contribuyendo a bajar lo que se llama la carga activa. Todas estas medidas lo que buscan es romper las cadenas de contagio que se incrementaron a partir de que entramos al amarillo y la gente se sintió en verde, creyó que estaba superada la pandemia. No solamente aumentó el número de presencia de personas en la calle, sino las concentraciones de personas. Y al mismo tiempo se relajaron medidas sanitarias, una fundamental y estratégica que es el uso del cubrebocas, cuando es todo lo contrario. En la medida en que se reabren las actividades y más personas están en la calle, es cuando el cubrebocas se convierte en un instrumento esencial e indispensable. De entonces a la fecha, hemos estado observando este repunte que nos ha generado una situación muy crítica en la ocupación hospitalaria. Chihuahua tiene en el sistema estatal de salud y en los hospitales privados una ocupación al 100%. Hay días en donde no tenemos ya una sola cama disponible para recibir a enfermos de COVID-19. El domingo pasado se presentó una situación muy crítica en nuestro estado, en donde diversas personas buscaron ser atendidas en instituciones de salud y simple y sencillamente no pudieron tener un espacio, una cama para poder ser atendidos. Esto es exactamente lo que nosotros queremos evitar cuando tomamos las medidas de restricción de la movilidad. Lo que buscamos es poder administrar el contagio en la medida de las capacidades del sistema de salud. El propio Instituto Mexicano del Seguro Social tiene hoy una ocupación ya mayor al 90% de sus camas, y al ritmo que vamos, pues es muy factible que estos días tengan una ocupación completa y ya no haya camas disponibles. Obviamente estamos en un proceso de ampliación de nuestra reconversión hospitalaria, tanto en los hospitales de distintas unidades en el estado, como particularmente en nuestros dos hospitales COVID, el Hospital Central Universitario Jesús Enrique Grajeda y el Hospital General de Ciudad Juárez. Además, el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, el INSABI, ha dispuesto una ayuda extraordinaria con 2 hospitales móviles, uno para Ciudad Juárez y otro para la ciudad de Chihuahua, complementarios de Hospital General y del Hospital Central,
20 camas en uno y 20 camas en otro. Están en proceso de instalarse. Nosotros también estamos ampliando camas en nuestras unidades médicas y juntos, entre las instituciones de salud, lo que estamos haciendo es generar una campaña de contratación extraordinaria de personal, porque más que espacios físicos de camas disponibles, lo que nos está faltando es personal médico que atienda a las personas que llegan a los hospitales, sobre todo personal médico especializado, que sepa cómo se usan los aparatos de respiración, de ventilación mecánica y sobre todo los cuidados intensivos. Estoy dándoles a conocer cuál es la circunstancia crítica que vive Chihuahua, porque es lo que explica las medidas que este pasado lunes ha llevado a cabo de nueva cuenta el Consejo Estatal de Salud. Nos hemos citado el pasado lunes para analizar el nivel de la pandemia en el estado de Chihuahua, la situación de COVID-19 y también para discutir las medidas de contención de esta pandemia. En esta sesión del Consejo Estatal de Salud que realizamos el pasado lunes 2 de noviembre, se dieron cita los distintos alcaldes y alcaldesas del estado de Chihuahua, quienes han venido respaldando estas decisiones, así como representantes de diversos organismos empresariales de nuestra entidad. Incluso todavía el día de ayer, por la noche, tuvimos una reunión con directivos de la industria manufacturera de exportación, lo que se conoce como la industria maquiladora, tanto de Juárez como de Chihuahua, con sus dos dirigentes formales, Pedro Chavira y Luis Carlos Ramírez. También nos acompañó Héctor Gutiérrez, con quienes estuvimos conversando las necesarias medidas que todos debemos de tomar para cuidarnos entre todos. Debo señalar y destacar la enorme disposición que los directivos de la industria maquiladora han tenido para ser incluidos en una restricción total de movilidad los próximos 2 fines de semana que vienen. Déjenme explicarles de qué se trata los acuerdos que ha tomado el Consejo Estatal de Salud. En primer lugar, debo contextualizar que el Estado ha publicado a lo largo de esta pandemia 5 acuerdos, el del 25 de marzo, el del 19 de abril, el del 30 de mayo, el del 20 de junio. Actualmente el acuerdo que se encuentra vigente es el del 10 de agosto, en el que se establece un sistema de evaluación y control de actividades mediante la semaforización que identifica con colores las etapas en que deben adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria, las que son acatadas por los sectores público, social y privado de la entidad. Este acuerdo se ha ido ajustando conforme ha evolucionado la pandemia en cuanto a horarios y a aforos permitidos, y también se le agregan nuevas disposiciones que se discuten, que se analizan y se aprueban en el Consejo Estatal de Salud. Porque en el estado de Chihuahua, esto es muy importante decirlo, las decisiones con relación a la evaluación de la pandemia y las medidas de contención se han tomado en el seno del Consejo Estatal de Salud, que es un órgano con una amplia representación social, privada, pública e intergubernamental. De hecho, nosotros en todas nuestras sesiones hemos convidado a los delegados tanto del ISSSTE
como del Seguro Social a ser parte de nuestras decisiones, porque llevamos con ellos una extraordinaria relación y comunicación. Este acuerdo es el que ha sido nuevamente ajustado el lunes pasado, porque las cifras se tornan alarmantes y las medidas de restricción han sido insuficientes. Por ello, hemos decidido tomar acciones más estrictas para salvaguardar la salud y la vida de las y los chihuahuenses. ¿Qué fue lo que acordamos en el Consejo Estatal de Salud? Establecer una alerta en el estado de Chihuahua, una alerta sanitaria que establece una restricción de horarios en toda la entidad para la realización de ciertas actividades. Vamos a generar una nueva restricción a la movilidad. Se establece en el nuevo acuerdo del Consejo Estatal de Salud un horario de restricción para la operación de todas las actividades y los establecimientos en el territorio estatal, con excepción de los que en este mismo acuerdo, que será publicado el día de hoy, se detallan porque se consideran prioritarios o realmente esenciales. En las actividades fuera del horario de restricción, se continuará operando bajo los lineamientos del color del semáforo correspondiente y se ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en el estado de Chihuahua durante el horario de restricción. ¿Qué significa este horario de restricción? El que se establece para restringir la movilidad dentro del territorio del estado de Chihuahua de lunes a jueves de las 19 horas, 7 de la tarde, a las 6 horas del día siguiente. Todas las actividades que se enmarcan en el acuerdo se suspenderán absolutamente de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana de lunes a jueves y los viernes de las 19 horas hasta el lunes siguiente a las 6 horas. Voy a explicar. Los fines de semana, a partir de las 12 horas del viernes, en la madrugada, 0 horas del sábado, se suspenderán todas las actividades enunciadas en el decreto, todo el sábado y todo el domingo, y volverán las actividades a partir del lunes. Van a permanecer en este acuerdo solamente las siguientes actividades que enumero: servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, las clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operen en local independiente. Esto es, permanecerán cerradas las farmacias que operan dentro de centros comerciales cerrados, tiendas departamentales, supermercados y bodegas. Solo las farmacias que operan en local independiente podrán abrir los fines de semana. Van a poder abrir sábado y domingo los abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial, por lo que permanecerán cerradas
las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas. Esto es, todo el sábado y todo el domingo. Van a estar abiertos esos días la producción, procesos y empaque de alimentos básicos y perecederos, los servicios de seguridad públicos y privados, los equipos de auxilio y protección civil, los servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, solo conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación, tanto públicos como privados. El servicio postal, la paquetería y la mensajería, los ajustadores de compañías aseguradoras, los restaurantes únicamente servicios a domicilio, así como plataformas digitales que transiten para este fin. Los hoteles sin actividad en áreas comunes. Podrán seguir funcionando gasolineras y gaseras, los servicios funerarios, la obra pública, aeropuertos, servicios ferroviarios, carreteras y terminales de autobuses. El transporte estará restringido en los términos previstos en el acuerdo y de lo que vamos a hablar más adelante, porque en general, sábado y domingo de los siguientes 2 fines de semana, prácticamente estará suspendido todo el transporte público. Debo decir que solo habrá determinado número de unidades y ciertas rutas que tienen como objetivo o finalidad o destino unidades hospitalarias o centros de atención médica de primer nivel. Y solo habrá descensos en esas áreas para asegurarnos el transporte del personal de salud y obviamente de pacientes en una logística de transporte público que ya se ha realizado y acordado por parte de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La actividad industrial en el Estado, con el aforo y restricciones previstas en el semáforo correspondiente, podrá laborar de lunes a viernes sin restricción de horario y deberá suspender actividades el sábado y el domingo. Estamos hablando de medidas que son quizá más drásticas a las que habíamos venido tomando, pero son absolutamente necesarias por el momento en el que nos encontramos y porque además estamos convencidos de que si damos cabal cumplimiento a estas medidas, damos seguimiento puntual a la operación en la vigilancia de estas medidas, vamos a poder volver a los niveles de atención que veníamos teniendo a lo largo de estos 8 meses de la pandemia y que vamos a poder evitar más muertes en el estado de Chihuahua, que vamos a poder evitar que las personas se deterioren en su salud y vamos a poder colaborar también con el personal de salud a darle un respiro frente a este momento tan abrumador y tan agotador. Esto es lo que el día de hoy se publicará en el diario o en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Adicionalmente, anuncio que esta misma tarde enviaré al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa para establecer una ley estatal del uso obligatorio del cubrebocas. Se trata de una iniciativa que establece los usos, las formas, la obligación y las sanciones para quienes no usen cubrebocas en el estado de Chihuahua.
toda vez que se trata de una de las estrategias y de los instrumentos que los científicos, los expertos, los investigadores han determinado como crucial, no solo para evitar el contagio, sino también para disminuir los efectos de la enfermedad o el desarrollo del síndrome de la enfermedad en esta capacidad de mutación que ha venido teniendo el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Está conmigo en el estudio el secretario de Salud, el licenciado Eduardo Fernández Herrera. Precisamente con él vamos a platicar primero de lo que nosotros en este momento estamos haciendo para aumentar la capacidad hospitalaria, la reconversión hospitalaria, Eduardo. Sí, señor. Y luego también cómo le vamos a dar seguimiento a todo estos acuerdos del Consejo Estatal de Salud. Me gustaría que antes pudiera, por favor, explicarnos cómo funciona el Consejo Estatal de Salud, quiénes son parte del Consejo Estatal de Salud, rápidamente, y que pasáramos a que tú nos digas cómo esperamos que disminuya la cantidad de contagios, por cuánto tiempo se van a establecer estas medidas y qué indicadores son los que en el estado de Chihuahua son para nosotros los más importantes a ir vigilando, no solo en esta etapa de semáforo rojo, sino en todas las etapas del semáforo epidemiológico de riesgo COVID. Y por supuesto que nos des información en donde podemos denunciar el incumplimiento de todas estas medidas. Así que, bienvenido. Gracias, gobernador. Muy buenos días a todos. La decisión de formar este consejo y darle además la forma de permanente es que las decisiones que se tomen en el sentido, en este caso del problema serio que tenemos de la pandemia, no sean decisiones unilaterales de gobierno. Esa es la función de todo consejo y particularmente de este Consejo Estatal de Salud, es tener representación de diferentes sectores sociales y de diferentes niveles de gobierno que nos permitan entre todos hacer análisis y entre todos tomar decisiones. Es así que cada una de las decisiones que se han tomado, como esta que estamos tomando hoy, son llevados a ese consejo. En ese consejo nos retroalimentamos, como en este caso, a diferencia de los otros, normalmente inmediatamente después del consejo anunciamos las medidas. Esta vez no fue así porque nos pidieron que revisáramos ciertas cosas que estuvimos revisando ayer, todas las observaciones que se nos hizo en el propio consejo, y es por esto que hasta hoy vamos a generar un acuerdo donde tomamos todas las disposiciones que en ese consejo se acordaron. Esto quisiera, antes de entrar a las siguientes preguntas que me hizo el señor gobernador, hacer algunas precisiones importantes que creo que serán fundamentales para que entendamos este proceso. Primero, este acuerdo que el gobernador acaba de avisar serán paros parciales en periodos de 14 días. Esto es un detalle muy importante. Esta no es una medida de tiempo indefinido. Empieza a partir de la publicación del acuerdo que será el día de hoy. A partir de mañana arrancamos el primer proceso de 14 días. Esto se evaluará una serie de indicadores que ahorita también les voy a comentar. Para cada 14 días, nuevamente, con la constitución de este Consejo Permanente, decidir si seguimos en este proceso de estos cierres parciales de actividades no esenciales. En este sentido, es muy importante explicar lo siguiente. Lo que nos hizo llevar a esta decisión drástica, que sabemos que afecta en muchas cosas a la ciudadanía, es la siguiente, lo informó el señor gobernador: los hospitales están a su máxima capacidad. Y aquí el problema de los hospitales camina por dos partes: en nuestra capacidad como gobierno y como iniciativa privada, porque hay hospitales privados, de ir generando más camas disponibles para atender a un X número de enfermos. Sin embargo, lo que pasó en estos pasados días, lo podemos ver en la gráfica que ustedes están viendo y en una que les voy a mostrar a continuación. A partir del finales del mes pasado, del mes de septiembre y todo el mes de octubre, el incremento en el número de contagios fue exponencial. Superó todas las expectativas que pudiéramos tener. Esto está pasando no solo en Chihuahua, está pasando en el mundo y está pasando en otros estados, está pasando en todos los estados vecinos de Chihuahua. Ahí ustedes pueden ver que de tener
Esa gráfica les muestra a ustedes las semanas epidemiológicas. Pueden ver que andar en niveles de 800, 900 o 1000 contagios, en la semana 42, que fue hace 2 semanas, nos fuimos a niveles de 3000 contagios por semana. Esto se ve todavía más dramáticamente en otra gráfica que les muestro a continuación. ¿Me pueden poner las barras? Sí, señor. Sí, señor, con gusto. Me gustaría, si por favor retroceden a la gráfica anterior, quiero mostrarles lo siguiente. Aquí están señalados los momentos en los que se anuncia el cambio de color. Bueno, primero está cuando se establece el semáforo rojo para Ciudad Juárez, el 15 de junio. Luego el naranja para Juárez el 22 de junio. Y vean ustedes que mientras estuvimos en rojo y en naranja, pues en realidad el nivel de contagio era estable, no era un nivel preocupante. Sin embargo, vean ustedes el efecto del amarillo en Juárez el 31 de agosto y en Chihuahua el 28 de septiembre. Este es el momento que se va anidando, aquí se va acumulando, aquí se va generando lo que llamamos nosotros la velocidad en la diseminación, porque adquiere un factor multiplicador el contagio. En estas semanas de amarillo es donde se incubó todo lo que luego vimos a partir de la semana 40, entre la 39 y 40, está la semana 40, 41, 42. Este repunte, si pueden, por favor, este repunte que estamos viendo aquí, este repunte, todo esto, se creó en estas semanas. Estamos hablando de casi 6 semanas. Así es. Incluso creo que es un poco más, a partir de la semana 36, 37, 38, 39. 6 semanas. Por eso, también las medidas de restricción que ahora estamos haciendo y que empezamos desde el 23 de octubre, no se van a ver de inmediato, no se van a ver a la semana siguiente, ni siquiera vamos a tener todavía oportunidad por los periodos de incubación del virus, de desarrollo del virus, por la manera incluso en que se hace el diagnóstico, el tiempo que se lleva a procesar la muestra para realizar la prueba, luego los resultados, etcétera. Por todos esos tiempos que se toman, no vamos a ver de inmediato los efectos de lo que estamos haciendo ahora, pero lo que hagamos ahora se va a notar en las siguientes semanas y esperemos que esto venga hacia abajo y que esto sea una tendencia en el que podamos regresar por lo menos a como estábamos en la semana 39. ¿Por qué digo por lo menos como estábamos en la semana 39? Porque manteníamos una disposición hospitalaria, una disponibilidad hospitalaria de casi el 50%. Y eso es a lo que queremos regresar. No queremos seguir en esta circunstancia tan dramática, tan abrumadora, que creo que ustedes comprenden, de tener que decidir a qué persona se le brinda una cama y a qué persona no. Eso es muy delicado. Y imagínense ustedes la enorme decisión que tienen los médicos, los directivos de nuestros hospitales, cuando tienen que tomar una decisión de esa naturaleza. Nosotros no queremos llegar a ese escenario que han vivido otros países, Italia, España, y que han tenido que optar a qué persona se le prefiere de entre varias que están enfermas para darles un espacio en un hospital. Pero esto es muy gráfico porque esto demuestra cómo aquí se incuba y luego se dispara. Adelante, Eduardo. Gracias, gobernador. ¿Me pone la otra lámina, por favor? Porque esta lámina es la que explica, a fin de cuentas, las medidas que estamos tomando. Ustedes pueden ver aquí, esta gráfica nos muestra los contagios promedios por mes que hemos tenido desde que descubrimos el primer caso en marzo.
De 1 nos fuimos a 23 casos diarios promedio. Si ustedes se fijan, este es un comportamiento estadístico normal de 76, 80 casos diarios, 113. Y en el mes de septiembre andábamos por niveles de 140 promedio casos diarios. De septiembre a octubre brincamos a 308 casos diarios. Y aquí hay un tema que hace más grave este problema. La última semana de octubre anduvimos en los promedios entre 450 y tuvimos un día de 650 contagios un solo día en el mes de octubre. ¿Qué es lo que genera este brinco? Lo que genera este brinco es que no hay forma de que hubiéramos tenido que la planeación de los hospitales diera para atender a esta cantidad de gente que se contagió en forma exponencial. Este es un brinco de más del 120%. La ocupación hospitalaria, perdón, la planeación de los hospitales se fue haciendo en fases que estaban previstas ir creciendo el número de camas conforme fuera avanzando la pandemia, pero uno avanza o hace planeación en términos de un comportamiento normal, como ven ustedes en estos meses, y no cuando de un mes a otro se te triplica la cantidad de gente que se contagia y en consecuencia la cantidad de gente que se enferma y tiene necesidad de un hospital. Esto es lo que explica lo que nos está pasando. Este brinco nos provocó llevar los hospitales a una ocupación del 100%, no solo los hospitales públicos, sino los hospitales privados también. Entonces, la siguiente pregunta que me decía el gobernador es ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Pues lo primero es incrementar la capacidad hospitalaria. Y aquí tengo que hablar, como inicié mi plática, de los costos que todo lo que estamos haciendo tienen. Cuando ampliamos la capacidad hospitalaria no estamos hablando de construir un nuevo hospital. Estamos hablando de reconvertir camas que servirían, si no estuviéramos en esta situación, para atender otro tipo de enfermedades. Este es el primer costo serio que estamos teniendo. Estamos teniendo que dejar de atender gente de otro tipo de enfermedades por reconvertir esos espacios hospitalarios para atender pacientes con COVID. Entonces, la primera parte la estamos haciendo nosotros y nosotros en coordinación con las demás instituciones de salud federales y básicamente les puedo decir, y esto es un número estimado porque como decía el gobernador, el esfuerzo por reconvertir una cama no es solo poner la cama implica equipo e implica gente adicional que no es un insumo que esté sobrado y menos en la situación actual en que todo el mundo está buscando por doctores. El esfuerzo que estamos haciendo ahorita entre el IMSS, el ISSSTE y nosotros es de alrededor de 220 camas adicionales que podremos instalar en los próximos 15 a 20 días. En un resumen rápido, el gobernador habló ya de los dos, el apoyo que nos hizo el INSABI con 2 unidades móviles, una en Juárez y una en Chihuahua. La de Juárez ya empieza a funcionar este viernes y la de Chihuahua empezamos la instalación apenas ayer. Yo supongo en unos 10 días más la podremos tener funcionando operativamente al 100%. Adicional a eso, el Hospital Central está incrementando su capacidad en 26 camas, 8 ya las arrancamos en esta semana que pasó, el resto en la próxima. El Hospital General de Juárez, un incremento de 23 camas, el Hospital de Parral, 12 camas más de terapia intensiva y el Hospital de Camargo, 4 camas adicionales. Por su parte, el ISSSTE está en próximos días abriendo su nueva clínica en Delicias que tendrá capacidad para 60 camas y el Instituto Mexicano del Seguro Social va a incrementar su capacidad alrededor de 125 camas adicionales en el estado. Todo esto nos da un total de alrededor, aunque tengo el dato exacto, porque insisto, no se trata nomás de poner las camas, esto implica un esfuerzo no solo de recurso material, camas y equipamiento, sino de recurso humano, que es con lo que estamos batallando. Los 3 instituciones de salud estamos yendo a un mercado en el que no hay el número suficiente de enfermeras, de camilleros y de especialistas, sobre todo, que puedan tratar esta enfermedad. Entonces, por esta situación, les decía que hay 2 formas de resolver este problema. Uno, ya lo está haciendo el gobierno, tanto federal como estatal, incrementar el número de camas, pero número 2, tenemos que bajar el nivel de contagio. Si no bajamos el nivel de contagio, no hay forma de crecer el número de camas a esta velocidad que está creciendo la enfermedad. Entonces, aquí es donde viene el llamado a la comunidad en el sentido de apretar en las medidas, cada uno en lo personal en las medidas que ya sabemos, sobre todo en el uso de cubrebocas que acaba de mencionar el señor gobernador, pero sobre todo, lo más importante, hemos detectado que el daño más importante nos lo siguen haciendo las fiestas privadas en casas y las fiestas en salones de eventos. Eso sigue siendo el problema fundamental. En este sentido, les quiero dar un dato que recibí nada más de la Presidencia Municipal de Chihuahua. En este fin de semana, el viernes y el sábado, se registraron 670 y 680
quejas de fiestas ruidosas en casas, en 2 días nada más. Si no suspendemos esta parte, no habrá esfuerzo del gobierno federal ni estatal en reconversión de camas para atender a la gente que va a seguir siendo víctima de la enfermedad. Entonces, este es el mensaje más importante, porque esto tiene un límite. Ya sería la 4ª fase de reconversión. Una 5ª sería prácticamente imposible simplemente porque no hay recurso humano para atender los hospitales. Entonces, no lleguemos al extremo, que hoy estamos en la raya justo del extremo. ¿Qué quiere decir? Hoy estamos en 0 camas. Si el contagio crece a una mayor velocidad de esta cantidad de camas que les vamos a poder ofrecer en los próximos 15 días, llegaremos a la situación extrema, con la diferencia de Francia y España, que nosotros no podemos mandar enfermos a otro estado porque los otros estados vecinos están exactamente igual que nosotros. Entonces, el mensaje, sociedad chihuahuense, es: disparemos a 0, por favor, todo tipo de evento masivo. En esos eventos masivos nunca hay cubrebocas. En esos eventos masivos el contagio es enorme. Yo les decía que es como una bomba. Un contagiado en una boda, un contagiado en una reunión de 10 personas, contagia a 5 en una misma noche, 5 que al siguiente día contagian a otros 10. Porque en las fiestas no hay cubrebocas. Ese es el problema, eso es lo que debemos entender. En ese sentido también hemos implementado en contra de esto 2 números telefónicos que hemos ya empezado a circular. Hemos recibido muchísima participación de la ciudadanía para el norte del estado. Aquí lo tenemos: Juárez y sus 9 municipios del norte, 656-499-8888, y para el resto de los municipios 614-327-7777. Como comenté cuando sacamos este proyecto, no les pedimos que reporten, les pedimos que no hagan fiestas. Y si las hacen, a los vecinos les pedimos: repórtenlas. Y si no, vuélvanlas a reportar, y tenemos el compromiso de ir. Para eso tenemos un programa de células donde participan gobiernos municipales, gobierno estatal y otro tipo de dependencias que tienen injerencia para aplicar multas y sanciones. Reporten, por favor. Pero insisto, mejor no hagamos fiestas. Pues sí. Seamos conscientes. Una pregunta que es muy importante: ¿qué indicadores estamos nosotros midiendo y vamos a medir a lo largo de todas estas decisiones? Sí, señor. Es importante recordar que el semáforo tiene 10 indicadores. Durante este periodo de emergencia y para tomar la decisión de seguir o no seguir en este periodo que llamamos alerta máxima de 14 días, son solo 2 indicadores: el nivel de contagio y la ocupación hospitalaria. Eso es lo que tenemos que resolver. En el corto plazo, como bien explicó el gobernador, los contagios ya vienen de hace un mes. La gente que se contagió hace 2 o 3 semanas es la que está terminando hoy en nuestros hospitales. Vamos a incrementar la capacidad hospitalaria. Como dije, esto no sirve si no bajamos el nivel de contagio. Entonces, esos 2 indicadores son los que nos darán la pauta para seguir en otros periodos de 14 días o detener y volver al semáforo tradicional, que sigue funcionando ahorita, el semáforo en rojo, con restricciones adicionales. Eso es lo importante, ¿eh? El semáforo rojo sigue con sus restricciones normales y estamos poniendo una restricción de movilidad que es adicional a lo señalado en el acuerdo publicado anteriormente. Entonces, repito, resumo: 2 indicadores: nivel de contagio. Este dato tiene que bajar a estos niveles otra vez. Y ocupación hospitalaria, que ahí el gobierno lo que va a hacer es en automático, al meter más camas, baje el nivel de ocupación. Pero si esto sigue así, pues en 10 días se nos vuelven a llenar todos los hospitales. Entonces son esos 2 indicadores, gobernador. 2 medidas estamos tomando para el control, la contención de la pandemia. 2 grandes medidas: la ampliación de nuestra reconversión hospitalaria, tanto en el Hospital Central Universitario de la Ciudad de Chihuahua como en el Hospital General de Ciudad Juárez en cuanto al sistema estatal de salud. Eso significa contratación adicional de personas. Obviamente estamos buscando cómo reorientar recursos para hacer una compra de insumos, medicamentos y materiales de protección al personal que nos permita enfrentar esta situación los siguientes por lo menos 4 meses, 5 meses. Estamos en un esfuerzo de reorientar recursos de distintas dependencias, porque la verdad es que tenemos agotados los recursos en el estado de Chihuahua. Traemos ya incluso algunos problemas de liquidez para la operación de estos temas.
Aprovecho para hacer una debida aclaración, ahora que mencioné los hospitales móviles. El INSABI nos apoya con contratación de personal y equipo. Es la ayuda que nos han ofrecido y que en esta circunstancia, fundamentalmente lo que hemos nosotros solicitado es que nos ayuden a contratar personal, obviamente a respaldar esa contratación, y también con respiradores para el estado de Chihuahua. Incluso un planteamiento que nosotros hicimos fue, a ver, primero, a completar los ventiladores al proyecto del ISSSTE, que es un hospital nuevo que originalmente estaba proyectado para COVID-19 y que se retomó ese proyecto y que pudiera llegar a tener ahí hasta 60 camas. Ese hospital a nosotros nos daría incluso mucho desahogo, porque nosotros recibimos en el Hospital Central Universitario a pacientes del ISSSTE, en el Hospital Central del Estado, por un convenio que tenemos con el ISSSTE, recibimos a los pacientes de COVID. Ahora, quien nos ha otorgado la colaboración de los dos hospitales móviles es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Subsecretaría Federal, cuyo titular es el doctor Hugo López-Gatell. Esta es la colaboración que el subsecretario nos ha ofrecido en esta época, en esta etapa crítica, tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad de Chihuahua. Un hospital móvil de 20 camas, contiguo al Hospital General, un hospital móvil de 20 camas, contiguo al Hospital Central Universitario. Para hacer la aclaración debida, toda vez que, por supuesto, nunca dejaremos de agradecer esa colaboración, porque ustedes lo saben, en materia de salud, nosotros nunca hemos incorporado el componente político de discusión política. Estamos blindados ante cualquier diferencia de carácter político y por eso siempre hemos mantenido una muy buena comunicación e interlocución con el doctor López-Gatell. La Secretaría de Salud entonces tiene dos grandes instrumentos, decía: el plan de reconversión, la ampliación de la capacidad hospitalaria y el decreto de restricción de la movilidad, el nuevo horario de restricción, que es un estado de alerta sanitaria para Chihuahua. Debo decir que en el decreto se establecen las medidas precisas para el transporte público, pero ahora las vamos a explicar y desahogar. Pero estos son los dos grandes instrumentos que nosotros tenemos. Sin embargo, hay que volverlo a decir con toda claridad, como lo dijo Eduardo. Así nosotros nos vayamos a otras 50 o 100 camas, si no logramos bajar el nivel de diseminación del virus, pues vamos a seguir teniendo cada mes el mismo problema. Lo que necesitamos hacer es ir a la par, que el gobierno haga lo propio y la sociedad ponga su parte. Esa es la única manera como funciona esto en los países donde ha funcionado. La disciplina, la solidaridad, el compromiso de la gente para cumplir las medidas de restricción y las medidas sanitarias. No hay otra fórmula, no hay otra estrategia. La estrategia se llama responsabilidad social, disciplina, compromiso. Esa es en realidad la nueva normalidad. Pero también la Secretaría de Salud pone a disposición otra herramienta a disposición de la población. Primero fue Salud Digital, una aplicación que sirve para monitorear a las personas que puedan tener síntomas y en donde ustedes hacen un registro y nosotros revisamos y damos seguimiento, porque la vigilancia epidemiológica es muy importante para efectos de este control de la pandemia.
pero ahora también tenemos el programa Monitor COVID. ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede registrar las personas? Esta es una buena noticia con la que quisiera empezar, gobernador. El día de ayer apenas arrancamos el programa hace unos días y al día de ayer se cumplieron 1,000 personas inscritas y ya registradas en el programa Monitor COVID. Este programa hay que entrar a la página de salud del gobierno del estado. En 3 pasos muy sencillos se les da una acreditación. El paso es presentar un pequeño examen de 10 preguntas de selección múltiple. Si se pasa el examen, se pasa a otra sección donde les piden una foto. Con esa foto y los datos personales que nos piden, básicos, nombre básicamente, se genera una credencial. Estas personas se les acredita como monitores COVID y esto surge a raíz de que ante tal cantidad de cosas que como gobierno tenemos que vigilar, lo que pedimos es que la sociedad se incorpore a esta vigilancia. Entonces, un ciudadano solo necesita ser mayor de edad, pasar este examen, se le acredita, se le genera una credencial digital en su propio teléfono y esto le permite ser un representante de nosotros cuando ve que hay acciones en la sociedad que no llevan a cabo las medidas que hemos estado pidiendo. Entonces, un monitor COVID, si ve una fiesta, va y toca y les dice, señores, yo soy un monitor COVID, aquí se está haciendo un acto ilegal, van ustedes a presentar contagio, por favor disuelvan. Y lo siguiente que hace es dar seguimiento a eso. Si no hay respuesta de este grupo de personas, tiene contacto directo con los teléfonos donde hay, dependiendo del tipo de evento, pero normalmente a policía municipal o policía estatal para que acudan en su apoyo para disolver este tipo de eventos. El monitor COVID cumple muchas funciones, cumple una función dentro de la empresa donde trabaja para él comentar con sus compañeros las medidas que debe haber dentro de su propia empresa, cumple un papel funcional importante dentro de la colonia donde vive porque le explica a la gente lo que debe hacer. En términos generales, lo que es un monitor COVID es sumarle ojos al gobierno para supervisar que las actividades que no están permitidas no se lleven a cabo. El proceso es muy sencillo, yo en lo personal lo hice ayer, no tarda más de 2 minutos uno en darse de alta y la capacitación que ahí viene, pero además va a haber una serie de cursos de capacitación para que las personas que sean monitores COVID estén permanentemente actualizados en las principales cosas que debe conocer sobre la pandemia. Muy bien, pues informamos de ello y también les doy a conocer de manera muy rápida, esta tarde, este mediodía, firmaré la iniciativa de ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el estado de Chihuahua. Es una iniciativa que desarrolla la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pero también de las medidas complementarias al uso del cubrebocas y establece, por supuesto, las finalidades, pero también las medidas y las sanciones, la negativa al uso del cubrebocas. Es muy importante que nos acostumbremos a que el cubrebocas será ya ineludible, indispensable en nuestro convivir, en nuestro desarrollo cotidiano, en espacios públicos, en cuanto salgamos a la calle. Así que enviaremos al Congreso del Estado esta iniciativa y pediremos a las y los diputadas y diputados al Congreso de Chihuahua su consideración para elevar a rango de ley esta iniciativa, estas disposiciones, que ellos sean quienes discutan, quienes analicen la iniciativa, pero que efectivamente podamos contar pronto con un instrumento que nos dote de toda la fuerza jurídica legal para esta estrategia tan importante de la que cada día más se habla en el mundo con base en estudios de expertos, de epidemiólogos que han estado dando un seguimiento cabal al comportamiento de las distintas regiones en el mundo y de los distintos países del mundo y las diferencias que se suscitan entre quienes
usan y no usan el cubrebocas, quienes promueven o no promueven el cubrebocas. Obviamente, cuando se habla de este tema, siempre se pone por delante el caso de China y dicen, bueno, pero en China no usan cubrebocas la gente. Pues sí, pero tienen el Comité Central del Partido Comunista y el Ejército Rojo que en menos de una semana aisló a toda la población. Entonces, nada más la diferencia, ¿verdad? El control que tienen ahí de persona por persona y las medidas que impone el régimen chino. Ahora bien, un capítulo que es muy importante explicar es el del transporte público. El acuerdo que ahora tengo en mis manos y que en un momento voy a firmar para enviarlo al periódico oficial del Estado, establece un 5º artículo en donde se desarrollan medidas particulares para el sistema de transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque es aquí donde también se concentra uno de los principales actividades dispersoras del contagio, por la naturaleza misma del servicio y sobre todo por la concentración y el aumento del aforo que se produce en las unidades de transporte público. De ahí que nosotros hayamos tomado la decisión de suspender el transporte público el sábado y el domingo. La disposición es de suspender el transporte público sábado y domingo, pero solo habilitar un determinado número de unidades y rutas que tengan únicamente el propósito de transportar a personal de salud y pacientes. De lunes a viernes, el transporte público inicia su operación a las 6 de la mañana y lo suspende a las 9 de la noche. Pero los sábados y los domingos se reducirán las rutas y frecuencias del transporte público de pasajeros conforme lo acuerde y dé a conocer la Dirección de Transporte. Y son estas rutas de las que les hablo. Hay una logística y una señalización que se está haciendo. Y obviamente habrá un mecanismo de identificación de personas que trabajan en hospitales, pues su propia credencial que los acredita como trabajadores de las unidades de salud en el Estado. Y también en el tema de los pacientes, obviamente las paradas serán exclusivas en las unidades médicas. Los sábados y los domingos se reducirán las rutas y frecuencias del transporte público de pasajeros conforme lo acuerde y dé a conocer la Dirección de Transporte, iniciando su operación a las 6 horas y terminando a las 9 horas. Después de las 21 horas, únicamente se permitirá la circulación de las unidades de transporte para bajar a los pasajeros hasta terminar su recorrido y arribar a sus patios de encierro o zonas de pernocta. Los servicios de empresas de redes de transporte o plataformas solo podrán aceptar servicios de lunes a viernes entre las 6 a las 20 horas, o sea, 8 de la noche. No podrán operar a partir del viernes a las 20 horas y hasta las 6 horas del lunes siguiente, con excepción de traslados cuyo origen o destino sea una farmacia, un centro de salud u hospital. La operación del servicio de taxis, excepto empresas de redes de transporte o plataformas, se brindará de manera regular sin restricción de horario, debiendo aplicar las medidas de limpieza e higiene recomendadas e implementar el protocolo de protección y atención a usuarios. Es muy importante que si queremos lograr la meta de que en las próximas 2 semanas bajemos el nivel de contagio, los actores o los componentes fundamentales de esa dispersión del contagio sean sometidos a restricción. Si no, no vamos a lograr
la meta. De eso se trata. Y bueno, hay un transitorio en este acuerdo que es muy importante, en donde el acuerdo estará sujeto a la revisión periódica de la autoridad sanitaria en conjunto con el Consejo Estatal de Salud, lo cual determinará su vigencia. Si consideramos que efectivamente con los 2 siguientes fines de semana tenemos, hasta ahí llega la restricción horaria. Si vemos que necesitamos un fin de semana más, lo someteremos a discusión del Consejo. En fin, estos son algunos de los rubros más importantes de la nueva restricción horaria en el estado de Chihuahua. Y lo más importante es pedirles a todos ustedes su comprensión, su solidaridad y su apoyo. Estamos enfrentando un momento muy difícil, muy complicado, en donde requerimos de la comprensión, la solidaridad, pero sobre todo la participación y la colaboración activa en el cumplimiento de estas medidas. Si nosotros ponemos nuestra parte, ténganlo por seguro que el de arriba va a poner la suya, pero necesitamos hacerlo con toda disciplina, con rigor, tenemos que ser muy responsables, creemos que va a tener su efecto todas estas medidas, estamos muy conscientes de que todo lo que estamos haciendo busca bajar los niveles del contagio y por lo tanto de hospitalización y por lo tanto el número de defunciones que en octubre también se dispararon como en ningún mes de la pandemia desde que esta se inició. No sé si tengamos algún otro mensaje, Eduardo. Gobernador, estamos poniendo en pantalla los números de reporte para quejas en transporte. Yo creo que sería importante mencionarlos. Sí, claro. En Chihuahua, 070, opción 2, o al 614-429-3300, extensiones 24025 y 24040. En Ciudad Juárez, al 656-629-3333. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de este programa Chihuahua Adelante. En unas horas se publicará el nuevo acuerdo que complementa, adiciona al del 10 de agosto pasado, y en donde se establecen estas nuevas medidas de restricción horaria para todo el estado de Chihuahua. Les pedimos su colaboración, su apoyo, su respaldo. Muchas gracias. Nos encontraremos pronto en otro Chihuahua Adelante.